Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 12. 100% 2. Había pasado un año desde la última vez que el mundo vio a Sail Amato brillar en el escenario público durante el lanzamiento de Amato Life Tech. Durante ese tiempo, desapareció de los medios, las universidades e incluso de la mayor parte de las operaciones diarias de su clan. Pero no había desaparecido. Había entrado en el crisol. Sail Amato se adentró en las zonas salvajes de Estados Unidos, solo. Desde las gélidas regiones de Alaska hasta los densos Apalaches, desde los áridos desiertos de Nevada hasta el caos pantanoso de los Everglades de Florida, Sail sobrevivió con nada más que lo mínimo indispensable. Un cuchillo, una cantimplora y el entrenamiento quemándole los músculos como acero enroscado. Cada terreno era una prueba, impulsando la plantilla de ojos de serpiente un paso más hacia la asimilación completa. Cazaba y era cazado. Sobrevivió a emboscadas de osos y serpientes, a la deshidratación, la congelación y el agotamiento mental. Adaptó sus sentidos, perfeccionó su fuerza de voluntad y dominó técnicas que pocos conocían. Para cuando emergió de los Everglades, más delgado, más duro, más silencioso que la sombra, la plantilla de Snake Eyes había alcanzado el 100%. Pero eso no era todo. Sail finalmente había dominado las 7 técnicas Arashikage, secretos que habían hecho que el clan Arashikage fuera temido durante generaciones. La mentalidad Arashikage le permitía bloquear el dolor, el miedo e incluso la influencia mental externa. Soportaba el frío, el veneno y la fatiga sin perder el ritmo. La capa del camaleón le dio la capacidad de imitar los latidos del corazón y la respiración con una precisión espeluznante, engañando incluso a los sistemas de seguridad biométricos. El oído que ve. Déjalo luchar a ciegas, usando sonidos y cambios en el aire para rastrear el movimiento mejor que la mayoría con una visión perfecta. 1. El Fénix durmiente. Imitó la muerte tan completamente que sobrevivió a una prueba en vivo en una emboscada enemiga donde incluso sus aliados creyeron que había caído. La espada ciega. Lo hacía letal en la oscuridad total, su vaina una extensión de su percepción. El camino del yunque interior. Le permitió detener su respiración y pulso hasta casi desaparecer, perfecto para la infiltración o la evasión. Con la técnica final dominada, la plantilla de ojos de serpiente se fusionó por completo en su interior. Sail no solo fue entrenado, sino que renació. Un arma viviente. Al mismo tiempo, la plantilla de Baxter Stockman alcanzó el 100% de finalización. Su mente se convirtió en una supernova de innovación. Sistemas biológicos, cibernética, circuitos cuánticos. Nada le era ajeno. En su instalación secreta de Brooklyn, Sail terminó lo que empezó. Finalizó su versión del mutágeno. Estable, controlable y potencialmente capaz de alterar el mundo, aunque no se lanzó al público. Uno construyó su supercomputadora de IA, llamada Detroit. Entidad digital capacitada para operaciones, instrucciones y tareas en tiempo real. Totalmente autodidacta, compartimentada y mucho más. 6. Con Detroit como sistema de control base, construyó drones de combate y robots de batalla. Ágiles, letales y autorreparables. Capturados y sometidos a experimentos con los peores criminales. Traficantes, criminales de guerra, violadores. Algunos fueron mutados, otros convertidos en cyborgs en fase inicial. Todos fueron eliminados tras el análisis. Su arsenal ahora incluía. Se parecía a la versión cinematográfica de la armadura de Snake Eyes, con un elegante diseño negro y la icónica visera sobre los ojos. Elegante, sin rostro, letal. No era completamente nanotecnológica como la de Pantera Negra. En su lugar, utilizaba un chasis de nanomaterial en capas, unido con bioresina Chitauri a nivel molecular. La respuesta natural de la resina alienígena al estrés y la fractura permitió que la armadura regenerara pequeñas áreas mediante crecimiento biomimético inducido por la presión. Cuanto más daño recibía, más resistente se volvía, como tejido cicatricial que se transforma en armadura. El traje podía separarse parcialmente y comprimirse, como los primeros modelos de armadura compacta de Tony Stark. Podía llevarlo en la espalda y, cuando lo necesitaba, se desplegaba y se formaba a su alrededor como un caparazón protector. Sus guanteletes eran maravillas de la ingeniería. No solo contaban con potentes emisores de ondas electromagnéticas con un alcance de 2 metros y hasta 100 kilogramos de elevación o empuje, sino que también albergaban compartimentos de nanomateriales programables.
Con una simple idea, podían fabricar herramientas, cuchillas, ganzúas o incluso escáneres de diagnóstico de campo. Estas no eran armas magnéticas. Todo su arsenal estaba diseñado para ser amagnético, incluso los materiales conductores de energía. Sabía con qué frecuencia los enemigos explotaban el magnetismo. La carga ofensiva de Sahil era simple pero letal. Una pistola FN-57 modificada, con munición sin casquillo silenciada, alcance mejorado y supresión de retroceso. Una variante personalizada del Uzi, rediseñada para disparar en ráfagas a corta distancia, sin fogonazo y con amortiguadores de retroceso. Para el mundo, Sahil seguía siendo el director ejecutivo de Amato Lifetech, una estrella emergente en prótesis y mejoras biomecánicas. El público veía a un joven genio que daba esperanza a los discapacitados. Pero en las sombras, Sahil se había convertido en un fantasma. La navaja en la oscuridad, un depredador sintético diseñado mediante disciplina y entrenamiento incansable. Ahora estaba en la cima de la capacidad humana, pero decidió superarla. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 13. Desahogo del autor. Hola a todos, tengo muchas ideas a partir de ahora y no puedo decidirme y estructurarlas, así que pensé que tal vez debería escuchar sus ideas también, eso sería de gran ayuda para el bloque, gracias, por favor. 2 comentario 19 comentarios. Votar capítulo 14. Enemigo de mi enemigo. En el submundo de la militarización de alta tecnología, pocos nombres se susurraban con la misma mezcla de asombro y pavor que el de Industrias Trask. Su influencia abarcó gobiernos, centros de investigación y desarrollo militar. Públicamente, trabajaron en sistemas de defensa. En privado, colaboraron con el programa Arma Plus, un esfuerzo conjunto de operaciones encubiertas responsable de algunos de los experimentos más oscuros en la historia de la creación de supersoldados. Industrias Trask, la cara corporativa de la supresión de mutantes y el aumento militar, lo había convertido sin saberlo en un objetivo. Una semana antes, Sahil había recibido un mensaje velado. Una propuesta formal del propio Bolívar Trask, solicitando colaboración entre Trask Industries y Amato Lifetech. Recientemente, la creciente reputación de Sahil Amato, tanto como prodigio industrial como gigante del underground, atrajo su atención. Trask se puso en contacto con él y le ofreció colaborar en proyectos de integración de nueva generación, incluyendo exotrajes adaptativos y sincronización de armas de IA. Sahil declinó. El mensaje tenía el típico toque corporativo, pero Sahil lo captó. Trask no estaba interesado en ayudar a los discapacitados ni en impulsar la ética biomecánica. Quería explotar la tecnología de Sahil para impulsar su creciente programa Centinela y militarizar aún más a la humanidad contra los mutantes. Informó a Nick Fury. Trask nos contactó, dijo Sahil, con los brazos cruzados, mientras Detroit mostraba archivos en una pantalla holográfica en su sala de guerra privada. Está más involucrado de lo que pensábamos. Sus instalaciones utilizan protocolos avanzados de Arma Plus. Fury arqueó una ceja. ¿Y cómo lo sabes? Porque me infiltré en sus servidores. Detroit extrajo datos cifrados de las bases de datos más profundas de Trask, antes de que finalmente fueran detectados y purgados por una antigua firma de IA que Sahil reconoció. Arnim Zola, o mejor dicho, lo que quedaba de su conciencia en los sistemas de Trask detectó la brecha. El científico nazi, antaño vivo, ahora un algoritmo viviente, implementó contramedidas que obligaron a Detroit a evacuar. Pero antes de ser purgado, Detroit logró extraer un volcado de memoria. Suficiente información para confirmar la colusión entre Weapon Plus, Trask Industries, Ross y Striker. Zola sigue activo. Su conciencia controla parte de los sistemas de defensa adaptativos de Trask, lo que significa que AIM y Trask están colaborando. Expulsó a Detroit, pero no antes de que tuviéramos todo lo que necesitábamos. Sahil mostró una lista. Iniciativas de Weapon Plus. Proyectos primero, Capitán América, X, Wolverine, She, Garrison Kane, She, Phantom X, y pruebas en curso bajo la dirección de Ross y Striker. Esfuerzos de clonación activos con ADN mutante. Esquemas de Sentinel Mark X con IA de aprendizaje adaptativo y la fase embrionaria del proyecto Sentry. Fury estudió la pantalla. Así que Ross y Striker vuelven al juego. El general Thaddeus Thunderbolt Ross y William Striker se encontraban entre los principales enlaces civiles del programa. Striker contribuía activamente con su investigación previa sobre la supresión de mutantes, y Ross había obtenido en secreto muestras de sangre de Bruce Banner años atrás. Están experimentando con la sangre de Bruce Banner, dijo Sahil con gravedad. También han revivido a Emil Blonsky, la abominación. El monstruo había despertado.
Los registros encubiertos mostraban pruebas controladas. Habían trasladado a Blonsky a un búnker reforzado con rayos gamma, en una división separada, oculto incluso para la mayoría de los registros de Arma Plus. Y han contratado a Trask para mecanizar todo. Ross claramente está preparando algo masivo. Fury exhaló lentamente. ¿Y estás seguro de que no quieres trabajar con Trask? Sahil le lanzó una mirada penetrante. Quiere el control total. Ve a los mutantes como amenazas, no como personas. No construiré herramientas para el genocidio. Lo que Fury no dijo, pero entendió claramente, fue que la información confirmaba el valor estratégico de Sahil, incluso más allá de los mejores agentes de Shield. Sahil ya no era solo una amenaza para Ima o Hydra. Tenía la atención de Trask, y eso significaba una escalada. Sin que Sahil lo supiera en ese momento, alguien más ya estaba observando a Trask Industries desde adentro. Mystique. Con el disfraz, Mystique había visto señales extrañas. Sistemas biotecnológicos avanzados que no coincidían con los planos conocidos de Trask. Materiales de protección gamma reactivos. Había avisado a Charles Xavier. Hay otro jugador, decía su mensaje. No es mutante, pero sí poderoso. Amato Lifetech. Su fundador, Sahil Amato, se niega a cooperar con Trask. Su tecnología está a años por delante de la de Stark o Richards en ciertas áreas. Podría ser una ventaja. El profesor Décimo respondió rápidamente. Si se opone a Arma Plus y a Trask, entonces se alinea con nuestros objetivos. Inicien contacto discreto. La mansión Décimo se alzaba serena bajo un cielo pálido, con sus agujas góticas elevándose sobre las verdes y cuidadas colinas de Westchester. Los pájaros cantaban. Los estudiantes reían en el patio. Era, según todos los indicios, un santuario de paz. Y eso inquietó a Sahil Amato. Salió de su transporte furtivo personalizado, flanqueado por 2 drones camuflados que lo seguían en modo de reconocimiento pasivo. Su abrigo negro, blindado y elegante, reflejó la luz mientras se ajustaba el cuello. Detroit le proporcionó información sobre señales de poder, campos de energía, barreras electromagnéticas e inhibidores de frecuencia psíquica ubicados en las profundidades del edificio. Xavier no tenía nada que ocultar. Lo que significaba que tenía todo que proteger. El profesor Charles Xavier en persona lo esperaba en la puerta, con las manos cruzadas a la espalda y expresión serena. A su derecha estaba Ang Koi Bestia, con chaleco a medida y gafas, irradiando curiosidad y calidez. Sahil Amato saludó Xavier. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sahil asintió. Dado nuestro enemigo común, me pareció apropiado. Dentro, los pasillos del Instituto Xavier rebosaban de tensión sutil. Los estudiantes pasaban susurrando. Algunos se detenían a mirar, no por miedo, sino por reconocimiento. Sahil Amato se estaba convirtiendo en un nombre que incluso los mutantes respetaban. Entraron en una sala de reuniones circular. Bestia le ofreció la mano a Sahil. Debo decir que he seguido con interés sus publicaciones sobre biotecnología, en particular sus modelos de interfaz neuronal con IA. Son brillantes, aunque un poco heterodoxos. Sahil sonrió. Igualmente, Dr. McCoy. Agradezco su trabajo sobre la modulación genómica adaptativa. Aunque creo que su modelo de supresión retroviral podría mejorarse con secuencias codificantes basadas en resina Chitauri. Bestia parpadeó, intrigada. ¿Has aislado eso? Sahil asintió, mirando a su alrededor. En el campo. En condiciones extremas. Xavier rió entre dientes. 2 mentes en la vanguardia de la ciencia. Es un placer presenciarlo. Pero entonces el tono de Xavier cambió. Le hizo un gesto a Sahil para que se sentara. Seamos claros. Trask está escalando posiciones. Su alianza con AIM y la influencia de Zola tras bambalinas representan una amenaza directa para los mutantes. Arma Plus ya no es solo una operación militar oculta. Es un caldo de cultivo para abominaciones. Lo sé, dijo Sahil simplemente. He visto lo que están construyendo. Protocolos Centinela. Recolección de mutantes. Control de ondas cerebrales y forja de genes recombinantes. Trask cree que va por delante. Se equivoca. Los dedos de Xavier se tensaron. Lo que me lleva a la verdadera razón por la que pedí reunirme. Has demostrado estar dispuesto a actuar contra ellos. Pero también te has mantenido independiente. Tengo razones. No lo dudo, dijo Xavier. Pero su sofisticación tecnológica y su capacidad de recopilación de información rivalizan incluso con las nuestras. Me gustaría ofrecerles algo. Una alianza, en espíritu, si no permanente.
Los Décimo Men ya se han enfrentado a Trask. Lo haremos de nuevo. Sail lo observó. ¿Quieres que comparta todo lo que he descubierto? Pero aún estás evaluando si soy un aliado o una amenaza. Javier asintió suavemente. Soy telépata, Sail. Perdona el instinto. En ese instante, las pupilas de Javier se dilataron levemente. Un destello de concentración psíquica recorrió la habitación como una onda. Y no pasó nada. Javier parpadeó confundido, mientras su sonda psíquica se disipaba en un laberinto mental de código reflejado, paredes metálicas y campos de interferencia relucientes. Allí había patrones. Ritmos como el pensamiento, pero no del todo humanos. Conscientes, pero sintéticos. Nanomáquinas, evolucionando y adaptándose en tiempo real, habían formado un escudo alrededor de la consciencia de Sail. No solo un muro, sino una fortaleza viviente y en constante aprendizaje. Javier jadeó suavemente. No, no puedo leerte la mente. Sail lo miró. Sonrió con suficiencia. Nanomáquinas, hijo. 10 hubo una larga pausa. Bestia soltó una carcajada de sorpresa y luego aplaudió. Extraordinario. ¿Tus defensas neuronales son reactivas? ¿Híbridos orgánicos sintéticos? Exactamente, respondió Sail. Mi mente es mi último bastión. Sin ánimo de ofender, profesor. Pero he tenido que construirla así. Arma Plus no es lo único que intenta secuestrar el pensamiento. Javier exhaló. Impresionante. Sin precedentes. No pretendía violar tu privacidad, Sail, solo comprender el alcance de tus defensas. Lo dejaré pasar porque estaba preparado, dijo Sail, poniéndose de pie. Caminó lentamente hacia el centro de la habitación. Me opongo a Trask no porque me importe la opinión pública ni los derechos de los mutantes, al menos no directamente. Me opongo a él porque el futuro que está construyendo es uno donde el control reemplaza la evolución. Arma Plus no se trata de protección. Se trata de dominio. Ninguna raza mutante, humana o de cualquier otra índole debería ser explotada como si fuera información. Javier lo miró con algo nuevo en sus ojos. Respeto y cautela. Entonces estamos del mismo lado de la línea, dijo finalmente el profesor. Por ahora, respondió Sail. Pero no sigo estandartes. Ni Shield. Ni la raza mutante. Sigo los resultados. Y si los X-Men me ayudan a conseguir los correctos, no seremos desconocidos. Se giró para marcharse, mientras sus drones volaban en silencio para flanquearlo. Al salir de la mansión, los estudiantes volvieron a mirar desde las ventanas. Ahora, con el conocimiento de Weapon Plus, Sentry y el papel de Trask en la escalada de la carrera armamentista contra mutantes e individuos con poderes, Sail sabía que la guerra era inevitable. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 15. Estado. Trascendencia completa. Sail Amato había llegado a un precipicio. El modelo de Baxter Stockman estaba completamente asimilado. No había nada más que aprender de los métodos del científico. El laboratorio ya no tenía límites. Sail había devorado los secretos de la biotecnología alienígena, la cibernética, la genética mutagénica y las redes neuronales. Detroit, su supería, estaba integrado en docenas de operaciones encubiertas. Su biotecnología había desbaratado el mercado negro y ya había silenciado a enemigos en todos los continentes. Pero seguía siendo humano. Y eso ya no era aceptable. Quería más que crear tecnología. Quería convertirse en la tecnología. Sail comenzó su fase final de evolución. Un proceso de integración de múltiples frentes que impulsó la definición misma del transhumanismo. El proceso comenzó de forma aislada, en las profundidades de Amatol y Fetech, en un laboratorio clandestino al que solo Detroit tenía acceso. Se inyectó un compuesto inspirado en la investigación de sueros de Oscorp. Sus intentos de mejorar a Norman Osborn habían fracasado debido a la locura y la inestabilidad, pero las alteraciones de Sail resolvieron el gen de la agresión. Su versión mejoró la densidad neuromuscular, la aceleración de reflejos y proporcionó una capacidad controlada de descarga suprarrenal, sin colapso psicológico. Luego vinieron los derivados de Weapon Plus. Extrajo muestras de sangre y fórmulas atribuidas a los fallidos proyectos Arma 10, Logan, y Arma 11, Kane. Se trataba de líneas caóticas e inconclusas de ambición bioquímica, destinadas a crear soldados perfectos, que en su mayoría resultaban en locura o muerte. Sail no solo los estabilizó. Los perfeccionó. Fusionó su potencial en un suero unificado, adaptado a su genoma. Con esta mezcla en sus venas, su cuerpo estaba preparado, pero era solo el comienzo. Después vinieron los implantes cibernéticos sólidos.
Inspirándose en la filosofía cyberpunk y en prototipos militares de vanguardia, Sail incrustó estructuras de aleación reforzada en sus huesos. No eran de metal tradicional, sino de polímeros avanzados de cerámica y carbono con refuerzos de nanored, lo que hacía que sus huesos fueran funcionalmente irrompibles y, al mismo tiempo, ligeros. En su columna vertebral y tronco encefálico, instaló un nodo regulador neuronal que permite el procesamiento simultáneo de sistemas externos, como señales satelitales, inteligencia artificial de combate y datos de armas, todo filtrado a través del nodo integrado de Detroit. Los implantes mejoraron su coordinación y tiempo de reacción, y le dieron control sobre la ciberguerra en tiempo real. Luego llegaron los nanitos. Inspirados por el senador Armstrong, el generador Rex y la novela coreana Nanomáquina. Forjados mediante una combinación de síntesis de bioresina Chitauri, análisis molecular wakandiano y los propios avances tecnoorgánicos de Sail, los nanitos eran no magnéticos, adaptables y respondían plenamente a órdenes mentales. Vivían en su torrente sanguíneo, interactuando con todos sus sistemas internos. Creaban armaduras cuando era necesario. Placas densas, similares a músculos, que cubrían su cuerpo como una segunda piel. No eran nanomateriales como los diseños wakandianos, sino una combinación de metal y tejido bioorgánico, flexible pero indestructible. Se transformaban en guanteletes, espadas, zarcillos, armas de proyectiles, sensores, herramientas. Todo lo que necesitaba, nacido de su propia carne. Sus guanteletes, ahora internalizados, ya no estaban fuera de su cuerpo. Eran módulos subdérmicos que se formaban instantáneamente a partir de sus antebrazos al recibir órdenes. El alcance de su pulso electromagnético había aumentado, y ya no necesitaba baterías externas ni cargas magnéticas. El sistema se alimentaba de energía ambiental, movimiento cinético y bucles de energía internos. Por último, Sail desplegó la clave final. Su mutágeno personalizado. Refinado tras años de estudio del ADN alienígena, los derivados de Hulk y los genomas mutantes, el mutágeno era estable e increíblemente potente. Se unió a sus células, otorgándole regeneración más allá de los niveles humanos. Lo suficientemente rápida para recuperarse de disparos, daños quirúrgicos e incluso quemaduras por radiación. Tecnopatía. Una interfaz subconsciente con la electrónica cercana, que le permite ordenar, corromper o controlar dispositivos sin mover un dedo. Control de nubes de colmena nanite. Cualquier tecnología infiltrada por sus nanos pasaría a estar bajo su tecnopatía si la tecnología era lo suficientemente avanzada. Cualquier arma simple creada por él podría usarse como arma voladora. Cualquier espada usada como proyectil simplemente regresaría. Electroquinesis. Los condensadores internos le permitían generar y manipular electricidad, utilizándola para potenciar sus ataques, interrumpir los sistemas enemigos o proporcionar energía a las ciudades en caso de emergencia. La integración casi lo mató. Su corazón se paró 2 veces. Su sistema nervioso intentó paralizarse bajo la tensión. Pero lo soportó todo. Solo. Sin nadie que lo vigilara. Sin red de seguridad. Sin respaldo. Porque la evolución, para Sail Amato, tuvo que forjarse en el sufrimiento. Después de 3 semanas de recuperación, su cuerpo emergió cambiado. Sin cicatrices. Sin cambios visibles. Pero cada centímetro de él estaba convertido en un arma. Ya no llevaba armadura. Él era la armadura. Ya no construía tecnología. Él era la tecnología. Cada aspecto del ser de Sail había sido optimizado, evolucionado y ascendido. Ya no necesitaba el traje de ojos de serpiente, ni los guanteletes, ni las antiguas armas de Amato. Lo había interiorizado todo. Era la suma total de todo lo que había creado. Podía sobrevivir, luchar, adaptarse y dominar sin necesidad de sacar una espada, levantar un arma o tocar un teclado. Su entrenamiento estaba completo. Su transformación, definitiva. Se quedó de pie frente a la pared espejada de la cámara, con el torso desnudo y el vapor aún elevándose de su piel. La voz de Detroit resonó en la habitación. ¿Está estable, operador? Sí, respondió Sail. Su voz era más grave. Más controlada. Estado. Trascendencia completa. Después de esto vino la llamada de Trask y la siguiente reunión con los X-Men. Y ahora una pieza final del rompecabezas que había estado vigilando durante mucho tiempo, el único éxito de Oscorp que nunca los benefició pero creó a uno de los mejores héroes de todos los tiempos. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 16. Spider-Man. Oscorp llevaba meses bajo vigilancia. No por Shield. Ni por Stark. Sino por alguien mucho más discreto y paciente.
Sail Amato había estado rastreando todos los proyectos del imperio de Norman Osborn, desde terapias genéticas fallidas hasta experimentos interespecies, incluyendo las patentes archivadas más desconocidas. Detroit, su IA internalizada, recopilaba datos constantemente, analizaba notas de laboratorio y rastreaba los patrones de los empleados. Pero recientemente, su atención se había centrado en la preparatoria Midtown. No por alguna conspiración abiertamente grandiosa. Pero para un niño. Peter Benjamin Parker. 15. El primero de su clase. Prodigio de la ciencia. Sin padres, viviendo con sus tíos. Finalista frecuente de las becas de Oscorp. Muy curioso, profundamente subestimado. En resumen, materia prima perfecta. Sail no quería interferir con la picadura de la araña. De hecho, contaba con ello. Conocía las probabilidades. Rastreó los registros de reproducción. Hackeó el calendario interno de eventos de Oscorp. Incluso calculó la probabilidad de que esa araña biomejorada escapara de la contención durante una próxima visita de puertas abiertas. Las matemáticas estaban convergiendo hacia el destino. Y Sail quería un asiento en primera fila. El día del evento de Oscorp, Sail llegó no como un fantasma ni como un espía, sino como él mismo. O mejor dicho, la versión de sí mismo que el mundo ahora podía ver. El director ejecutivo adolescente de Amato Lifetech, cuya apariencia había envejecido drásticamente gracias a sus mejoras biotecnológicas. Más alto. Más astuto. Ya no era infantil. Vestía un elegante traje negro mate que se ajustaba a su figura como si hubiera sido diseñado para él, y así era. Cada paso, calculado. Cada movimiento, practicado para irradiar justo el tipo de carisma que hacía que la gente olvidara cuestionarse las cosas. En cuestión de minutos vio a Peter. Torpe, de ojos brillantes, todavía humano. Peter Parker, dijo Sail, acercándose con voz cálida pero firme. Amato Lifetech te tiene en la mira. Peter parpadeó. ¿Yo? Sí. Mantenemos un registro de talentos excepcionales en ciencias. Tu nombre aparece constantemente. Ofreció una tarjeta. Soy Sail Amato. ¿El Sail Amato? Preguntó Peter, casi incrédulo. Eres como, un auténtico prodigio. Construiste prótesis cuánticas y polímeros vivientes antes de cumplir 12 años. Espera, ¿eres Sail Amato? Pero, pareces de 20. ¿No se supone que tienes más o menos mi edad? De hecho, soy un par de años más joven. Digamos que la ciencia me ha tratado muy bien. Si quieres saber la verdad y ven a trabajar conmigo. ¿Estás reclutando pasantes o futuros supervillanos? Depende de quién pregunte. Pero créeme, si buscas la verdad, Amato Lifetech es donde están las respuestas. Mientras hablaban, una sombra cayó desde arriba. La araña. Sail lo vio en tiempo real, con visión nano aumentada siguiendo su descenso. Aterrizó en la mano de Peter, se detuvo y mordió. Peter retrocedió. ¡Ay! Y justo cuando Peter levantó su mano para golpearla, la mano de Sail se disparó hacia adelante con una velocidad imposible, atrapando a la araña en una cápsula de contención hecha de malla de nanitos. Entendido, dijo con naturalidad. Un arácnido genéticamente mejorado. Probablemente no sea algo que quieras perder. Peter seguía mirándose la mano. ¿Qué demonios fue eso? Parecía uno de los experimentos de Oscorp, dijo Sail, fingiendo inspeccionarlo. ¿Estás bien? Peter se tambaleó ligeramente. Acompáñenme. Amato Lifetech tiene una sala de diagnóstico en la camioneta de afuera. Podemos hacerle un escaneo. Es gratis. Peter no se resistió. El mareo había comenzado. Dentro del laboratorio móvil Peter se sentó en un sillón reclinable, ya con náuseas. En cuanto se relajó, una sutil niebla sin olor llenó el aire. Segundos después, estaba inconsciente. Sail activó sus sistemas internos. Detroit, comiencen el escaneo de espectro completo. Rastreen todos los marcadores mutagénicos. Un holograma 3D de la biología interna de Peter se desplegó ante él. El ADN de la araña ya había comenzado a fusionarse con el de Peter, reescribiendo las vías neuronales, potenciando las mitocondrias y reforzando las fibras musculares. Se estaba convirtiendo en Spider-Man. Perfecto, murmuró Sail. Se giró hacia la pequeña cápsula, ahora sellada magnéticamente. Dentro, la araña seguía viva, preservada, controlada y monitoreada por las subrutinas de Detroit. Sail extrajo cuidadosamente el ADN de la araña y lo pasó por una matriz de compatibilidad mutagénica contrastada con su propio genoma ya mejorado. Una luz verde pulsó. Él sonrió.
Al inyectarse la secuencia sintetizada, sintió el familiar aguijón de su mutágeno al actuar. A diferencia de Peter, su cuerpo no sufrió espasmos ni colapso. Se adaptó. Absorbió. Reescribió. En cuestión de momentos, sus nanitos informaron nuevos parámetros. Mejora proporcional de la fuerza y la agilidad. Sensibilidad a las feromonas. Capacidad de escalada dinámica. Indexación de reflejos aumentada. Simulación pasiva de adhesión tarsal mediante modulación dérmica. En resumen, todo lo que Peter obtendría, pero más limpio, más controlado y fusionado con el vasto arsenal cibernético interno de Sail. No se limitó a tomar lo que hacía especial a Spider-Man. Él lo perfeccionó. Más tarde esa noche Peter se despertó con un leve dolor de cabeza y un informe médico limpio a su lado, cortesía de Amato Lifetech. No se detectaron anomalías, decía. Está bien, señor Parker. Debieron ser los nervios, dijo Sail con una sonrisa. Pero si algo cambia, dolores de cabeza, fiebre, lo que sea, llama al número de esa tarjeta. Peter asintió. Gracias, señor Amato. Solo Sail. Se separaron y Sail lo vio desaparecer en la ciudad, un niño al borde del mito. Pero Sail no se quedó esperando mucho tiempo. Detroit ya estaba trabajando en la fase segundo. Aplicar el ARN de la araña a la reconfiguración celular programable para la reparación de tejidos y la locomoción multisuperficial a nivel de macrocitos. Un regalo, extraído del destino. No robado o optimizado. Resumen del informe interno de Detroit. Asunto. SP-01, arácnido mejorado, estado. ARN extraído correctamente. Caso de uso. Integración con mutágeno interno para un aumento de rendimiento en todos los sistemas. Resultado. Mejora muscular regenerativa, aceleración del reflejo neuromotor y adhesión para trepar paredes habilitadas. Asunto. Parker, Peter B. Estado. Monitoreado. Transformación en curso. Se estima que Spider-Man se manifestará en 24-72 horas. Acción tomada. No interferir. Dejar que la leyenda crezca. Comentario 10 comentarios. Votar capítulo 17. Puño de hierro. El tranquilo salón de una lujosa casa de té japonesa en Brooklyn estaba bañado por la cálida luz de una linterna. Dan Rand estaba sentado solo en una cabina de la esquina, tamborileando con los dedos sobre la mesa pulida, con los sentidos alerta. Acababa de salir de una misión. Magullado, cojeando ligeramente, pero alerta. La mano había resurgido, y los susurros de Madame Gao se hacían cada vez más fuertes. No esperaba compañía. Pero cuando Sail Amato entró, vestido con ropa de calle elegante y con una capucha ligera echada hacia atrás, Danby lo sintió. La quietud de un depredador camuflada en tranquilidad. Eres un hombre difícil de encontrar, dijo Sail con calma, sentándose frente a él sin invitación. Pero yo no soy como la mayoría de la gente. Danby entrecerró los ojos. ¿Sabes quién soy? Sí, respondió Sail con una mirada cómplice. Y sé en qué te has convertido. En el puño de hierro. Pero no estoy aquí por eso. Los músculos de Danby se tensaron. Entonces, ¿qué haces aquí, Amato? Me ha llamado la atención ese nombre. Tu clan trabaja para la mano. Hubo una pausa. Un destello indescifrable cruzó el rostro de Sail. Pensé que lo mencionarías. Debería acabar contigo ahora mismo, dijo Danby rotundamente. Sail no se inmutó. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Si quisiera verte muerto, nunca me habrías visto. No eres el único que ha sido entrenado desde niño. Danby no respondió, pero sus puños se apretaron debajo de la mesa. No soy tu enemigo, Danby. Soy tu paralelo, dijo Sail. Sí, el clan Amato trabaja bajo el mando de la mano. Pero he estado trabajando desde dentro, construyendo algo que algún día los derrocará. Mi objetivo es doblegarlos, y liberar a mi clan. La mirada de Danby se endureció. Eso suena demasiado conveniente. Sail sonrió con sorna. Me convendría guardar silencio. No tenía por qué contactarte. Pero lo hice, porque tenemos enemigos en común. Danby ladeó la cabeza. Continúa. ¿El control de Madame Gao sobre Empresas Rand? Ya lo sé. ¿El samurái de plata apoyando sus operaciones en Asia? Ya lo sé. Y tengo un plan, pero necesito algo de ti. Danby se quedó mirando, atrapado entre el escepticismo y el interés. Necesito que me enseñes ki. Ki de verdad, dijo Sail simplemente. No solo trucos de meditación ni acertijos de monjes. El verdadero ki. ¿Quieres que te entrene? Dijo Danby incrédulo. He entrenado con armas que cortan metal, con máquinas que aprenden.
He luchado contra cosas que no creerías. Pero me he topado con un muro. El ki es la pieza que falta. La última forma de dominio interno. Y quiero ganármela. Danny seguía con cautela. ¿Por qué iba a enseñarle a alguien cuya lealtad está en duda? Sail se recostó. El mismísimo Capitán América puede atestiguar que he trabajado con Shield. He destruido células de Hydra por todo el mundo. Lo que te ofrezco no es un truco. Soy más fuerte que tú, Danny, pero aún no lo suficiente. Danny parpadeó. ¿Qué eres? Dije lo que dije, respondió Sail, tranquilo y letal. Pero esa fuerza no es suficiente para lo que viene. Danny permaneció en silencio durante un largo rato. Sail continuó. Una vez que domine lo que necesito, desmantelaré toda la red de Gao en Nueva York. Y tengo información sobre dónde está el samurái plateado. Pero esto tiene que ser una vía de doble sentido. Danny finalmente preguntó. ¿Por qué ahora? Porque algo más grande se avecina, dijo Sail. Hay un programa. Aún no necesitas conocer los detalles. Pero digamos que hace que la mano parezca niños jugando con palos. Monstruos genéticos. Armas construidas en laboratorios. Historias enteras reescritas. Cuando eso salga a la luz, todos necesitaremos algo más que puños. Danny lo observó. ¿Crees en el destino? Sail no pestañeó. No. Creo en la fuerza. Y ahora mismo, tú y yo somos dos fuerzas que recorren el mismo camino. Danny bajó la mirada un momento y luego se encontró con la mirada de Sail. De acuerdo, Amato. Tienes una oportunidad. Una. Eso es todo lo que necesito. El viento fresco del Himalaya susurraba a través del estrecho paso del cañón, haciendo crujir las banderas de oración como voces lejanas del pasado. En lo alto del mundo, en un dojo aislado con vistas a los picos blancos, Danny Rand estaba descalzo sobre madera pulida. La mayoría de la gente necesita semanas simplemente para aquietar sus mentes, dijo con los brazos cruzados. Sentado tranquilamente frente a él, Sail Amato no se inmutó. La mayoría de la gente no ha vivido como yo. Danny arqueó una ceja. ¿Has tenido entrenamiento de ki antes? No ki. Pero, he entrenado con ninjas, respondió Sail simplemente, con los ojos aún cerrados. Control extremo. Concentración total. Tolerancia al dolor. Ese tipo de cosas. No mencionó ojos de serpiente. La disciplina letal, las enseñanzas de Arashikagen y las incontables horas dedicadas a dominar la capa del camaleón y el oído que ve. Esos no eran para compartir. Tampoco mencionó su sistema nervioso mejorado con nanitos ni el sentido arácnido inserto en su tronco cerebral, sintonizado ahora para captar débiles vibraciones bioeléctricas y campos de energía como susurros en una tormenta. Este ki, no es tan diferente, pensó. Es como sintonizar una nueva frecuencia, y ya tengo las mejores antenas que el dinero y la locura pueden construir. Día 1. La quietud. Sail se sentó bajo el cielo abierto, con las piernas cruzadas sobre la piedra pulida, mientras el aire gélido le acariciaba el rostro. A su alrededor, el incienso ardía lentamente en cuencos de cobre. Danny se movía en silencio, observándolo en busca de señales de incomodidad. No había ninguno. La respiración de Sail era lenta y profunda, con cada exhalación mesurada. Su pulso bajó. Su piel estaba pálida, pero tranquila. En su interior, el sentido arácnido que había empezado a percibir señales emocionales, movimiento corporal y amenazas ahora vibraba con una nueva capa de sensibilidad. El ki. La señal vibratoria de la fuerza vital. De la intención. De la quietud. La plantilla de Snake Eye susurró en mi memoria. Calma tu cuerpo, aquieta tu alma. Sail obedeció. Al anochecer, Danny admitió. Ya estás resonando. ¿Lo sientes, no? Sail abrió un ojo. Como el zumbido de la electricidad, pero más limpio. Danny sonrió. Es tu ki despertando. Día 2. El flujo. Los bastones de madera crujieron en el aire, haciendo eco contra las piedras antiguas. Danny golpeó alto, bajo y luego giró, pero Sail interpretó sus movimientos como un libro de texto. No solo bloqueó, sino que fluyó a su alrededor, sin oponer demasiada resistencia ni presionar demasiado. Te mueves como alguien que ya ha hecho esto antes, gruñó Danny mientras esquivaba un barrido. Sí, respondió Sail, girando con perfecto control. Mis maestros eran intensos. No mencionó cómo su sentido arácnido le advertía de cada ataque antes de que llegara. Cómo el entrenamiento de reflejos Arashikage le permitía actuar sin pensar. Ni cómo el ki que Danny canalizaba brillaba como una señal de calor en su UD interno. Esto no era aprendizaje. Esto era integración.
Dandy observó cómo el movimiento de Sahil se armonizaba con la respiración. Suave, sin forzar, consciente. No solo eres fuerte, dijo Dandy. Escucha. Eso es raro. Sahil asintió. La fuerza se desvanece. La precisión, no. Día 3. La chispa esa mañana. Sahil meditó bajo una cascada helada, sin temblar ni resistirse. El agua helada le golpeaba el cuerpo, pero su concentración no flaqueó. Su mente estaba en calma. Su respiración, tranquila. El oído que ve. El fénix durmiente. El yunque interior, canalizó internamente. El ki fluía como una corriente por los circuitos de su cuerpo reconstruido. Lo natural y lo artificial armonizaban como una canción. Cuando Danny se acercó, Sahil se puso de pie y una luz dorada parpadeó débilmente alrededor de sus dedos. Dandy parpadeó. ¿Ya estás canalizando? Sahil encogió los hombros. Siento como si la montaña respirara a través de mí. Eso me llevó años, murmuró Dandy. Sahil sonrió con sorna. Quizás yo mismo soy algo así como un puño de hierro. Danny se rió. Qué arrogante. Seguro. Más tarde esa noche, mientras estaban sentados tomando té de hierbas en el dojo, Dandy finalmente preguntó. ¿Qué estás tratando realmente de hacer con este entrenamiento? Sahil miró hacia los acantilados. Voy a la guerra. No solo contra personas, sino contra monstruos. Organizaciones. Legados. Necesito toda la ventaja posible. ¿Quieres poder?, dijo Danny en voz baja. Quiero libertad, respondió Sahil. Para mi gente. Para mi familia. Para mí. Dandy lo vio entonces. Bajo la calma exterior, la furia silenciosa de un hombre que reforjaba su alma con fuego y silencio. Un hombre de secretos, de acero, y ahora, de espíritu. Y por primera vez, la llama de Kunlun pasó a un recipiente forjado por algo más que la tradición. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 18. Crimen y castigo. Sahil y Dandy habían estado arrasando con las operaciones de Hydra y Wilson Fisk en Nueva York. Con el ki de Danny refinado mediante entrenamiento estilo Kunlun, y Sahil operando a un nivel superior al de cualquier individuo mejorado común, su misión fue rápida y brutal. Danny no pudo evitar maravillarse ante la velocidad de Sahil. Aunque Danny dominaba la canalización de ki por todo su cuerpo, Sahil ni siquiera lo usaba visiblemente. Sin embargo, se movía como un rayo, saltaba tejados sin esfuerzo y noqueaba enemigos con precisión y mínimo esfuerzo. A través de su visión mejorada por el ki, Dandy pudo ver algo extraño. El cuerpo de Sahil era en parte una máquina, brillando tenuemente con energía sobrenatural, pero no usaba ki activamente. Esto lo desconcertó. De repente, mientras estaban vaciando otro almacén controlado por Fisk, Sahil se detuvo y giró bruscamente. Tenemos que estar en algún lugar, dijo Sahil rotundamente. ¿Qué? ¿Dónde? Preguntó Dandy. Sígueme. Intenta seguirme el ritmo. Dicho esto, Sahil salió disparado. Dandy lo siguió, pero incluso con su velocidad mejorada por ki, se quedaba muy atrás. Sahil saltaba enormes huecos entre edificios con una gracia natural, impulsado por su fuerza mejorada por la araña y la agilidad codificada en su plantilla de ojos de serpiente. En su interior, Sahil notó la facilidad con la que percibía las perturbaciones en el aire, en la ciudad. Su sentido arácnido mejorado por nanitos y su entrenamiento ninja hacían que navegar por la ciudad a toda velocidad fuera trivial. Cuando Sahil llegó a la azotea de un edificio abandonado en el Skipchen, Danny solo había recorrido un cuarto de la ruta. Allí, encontró a Daredevil atado a una tubería de agua, con el traje roto y respirando con dificultad. Frente a él estaba Frank Castle, el castigador. Caminaba de un lado a otro, con furia en los ojos y la voz resonando de frustración. ¿Por qué no te rindes de una vez con esa maldita regla, Matt? Gritó Frank. Las calles están llenas de escoria, y tú eres demasiado blando. ¿Por qué no mato, Frank? No somos iguales, respondió Daredevil apretando los dientes. Sahil emergió de las sombras con un elegante traje negro, inspirado en los Snake Eyes, que apenas reflejaba la luz. Su voz cortó el aire de la azotea como una cuchilla. ¿Entonces ahora estás castigando a la gente por no ser asesinos? Frank se giró y disparó instintivamente. Sahil esquivó 2 balas con una velocidad casi despreocupada, atrapando una entre los dedos. Oye. Alto. Gritó Daredevil, desorientado, incapaz de sentir a Sahil hasta que las palabras llegaron a sus oídos. Sahil avanzó con el rostro aún cubierto, y entonces, con una orden mental, los nanitos se retiraron. Su rostro emergió de la oscuridad.
El mundo me conoce como Sail Amato, dijo con voz tranquila y firme. Pero pueden llamarme Splinter. Dandy finalmente llegó, jadeando. Vio la escena. Matt atado, Frank sosteniendo una pistola humeante. Entonces, ¿no eres solo un abogado? Preguntó Danny a Matt, aún recuperando el aliento. Frank volvió a alzar su arma. Danny se abalanzó sobre él, con los puños rebosantes de ki, pero antes de que el golpe pudiera impactar, Sail se interpuso entre ellos, con una mano en alto, bloqueando el puñetazo de Danny. ¿Por qué proteges a este asesino? Ladró Danny. Solo es un soldado que no obtuvo justicia, respondió Sail. No llamarías al Capitán América un asesino, ¿verdad? Porque trabajé con él. Y yo también soy un asesino. Danny no respondió. El peso de esas palabras lo calaba hondo. Sail continuó, sacando un pequeño auricular hecho con sus nanitos. Lleva a nuestro amable abogado del barrio a mi laboratorio. Detroit lo curará. El auricular está conectado a tu teléfono y te guiará a la entrada secreta. Danny dudó un momento y luego se acercó a Matt. Miró a Frank con recelo antes de desatar las cuerdas. ¿Estás bien? Preguntó Danny. Gracias. Soy suficiente, respondió Matt. Danny volvió a mirar a Sail. Sigues sorprendiéndome. ¿Aún no has visto nada? Sonrió Sail con suficiencia. Detroit se encargará de ti. Mientras Danny y Matt se dirigían a la escalera de incendios, Matt se giró y dijo: Gracias, Splinter. Sail asintió y luego volvió su atención a Frank, que había bajado su arma pero no se había movido. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó Frank. ¿Ahora? Dijo Sail en voz baja, colocando la visera en su sitio. Ahora termino lo que empezaste. Entró en la oscuridad de la azotea y el negro de su traje se fundió con las sombras como un fantasma. La guerra no había terminado. Pero ahora, había un nuevo jugador en el tablero. Y su nombre era Splinter. Comentario 8 comentarios. Votar capítulo 19. Ejecución pública. La azotea quedó en silencio otra vez. Hacía apenas unos minutos, había sido un campo de batalla de ideología y tensión. Ahora, con Danny desaparecido y Daredevil llevado a recuperación, solo dos hombres permanecían bajo la tenue luz de la luna de Hell's Kitchen. Sail Amato, nombre clave Splinter, y Frank Castle, el castigador. Frank se colgó el rifle a la espalda, sin apartar la mirada del rostro de Sail, cubierto por la visera. Entonces, murmuró, paseándose por la grava y el hormigón roto, ¿por qué seguimos aquí? Sail se acercó, sin prisa. Su traje negro estilo ojos de serpiente se movía como una segunda piel, silencioso y letal. Porque no vine aquí solo a rescatar a Matt, dijo. Vine por ti. Frank arqueó una ceja. ¿También me vas a dar un sermón? ¿Sobre matar? No, dijo Sail rotundamente. Estoy aquí para darte un objetivo. Frank inclinó la cabeza. Sail continuó, en voz baja y controlada. Wilson Fisk. Quiero que se vaya. Pero no en la oscuridad. No en un callejón sin testigos. Quiero que caiga en público. Quiero que el mundo lo vea. Frank entrecerró los ojos. Eso suena más a teatro que a justicia. A veces, dijo Sail, la justicia necesita una audiencia. Un silencio se extendió entre ellos, cargado de significado. Entonces Sail añadió. Te lo daré todo. Las ubicaciones, las fallas en su seguridad, los patrones. Borraré tu rastro tan limpio que nadie podrá rastrearlo jamás. Entrarás, pondrás a Fisk frente a las cámaras y desaparecerás. Frank se cruzó de brazos. Esa última parte, desaparecer. ¿Quieres que desaparezca? Sail asintió una vez. Después del golpe, te convertirás en un fantasma. Se acabaron las cruzadas públicas. Se acabaron los juicios. El imperio de Fisk caerá en el caos. Ese es el plan. Frank lo miró fijamente durante un largo rato, como si sopesara cada palabra, cada ángulo. ¿Y tú? Preguntó. ¿Cuál es tu propósito? Sail no se inmutó. Quiero al Kingpin muerto. Y quiero que el mensaje sea alto y claro. El viejo poder de Nueva York se está desmoronando. Un nuevo orden se avecina. Y tú serás la chispa. Frank lo estudió por un momento y luego asintió lentamente. Pero Sail no había terminado. Se acercó un paso más y su voz se redujo a un susurro muy fino. Y cuando esté terminado, dijo, cuando Fisk esté muerto y la ciudad esté mirando, les daré Schoonover y Russo. Frank se quedó quieto. Los nombres cayeron como disparos en la oscuridad. Coronel Ray Schoonover y Billy Russo. La respiración de Frank se hizo más profunda. ¿Cómo sabes esos nombres?
Sé todo lo que vale la pena saber, respondió Sahil con calma. Y sé que son los siguientes en tu lista. Los tendrás. Limpios, tranquilos y sin protección. Solo te pido que hagas pública la caída de Fisk. Frank apretó la mandíbula y se hizo un largo silencio. Luego soltó una risa amarga y baja. ¿De verdad que te esfuerzas? No creo en la suerte, dijo Sahil. Solo en la preparación. Frank metió la mano en su chaqueta, encendió un cigarrillo y exhaló lentamente. No eres como los demás. No eres como Matt. No estoy intentando serlo, respondió Sahil. Otra pausa. Entonces Frank ofreció la mano. Muy bien, compañero. Hagamos historia. Sahil lo agarró con fuerza. Solo recuerda, Frank. Después de esto, eres un fantasma. Frank sonrió con suficiencia. Llevo muerto mucho tiempo, chico. Una muerte más no me va a matar. Quiero que la verdad salga a la luz. Quiero que Wilson Fisk muera en público. Y antes de eso, quiero que el mundo vea quién es realmente. Frank lo miró con cautela. Sahil continuó, caminando hacia el borde de la azotea y tocando una consola de muñeca. La nanotecnología titiló en su guantelete, y una holopantalla flotó en el aire. Mostraba carpetas, archivos, registros de audio y grabaciones de vigilancia. Todo esto, dijo, es una prueba. Cada trato corrupto. Cada soborno. Cada muerte que pagó. Cada político, juez y policía a su mando. Fisk es una podredumbre que asfixió a Nueva York desde dentro. Frank se acercó y observó el ciclo de imágenes. La muerte de un niño en un complejo de apartamentos destruido, contratos de la ciudad blanqueados a través de corporaciones fantasma, la policía ejecutando a hombres inocentes por orden de Fisk. Sahil lo miró. Antes de que aprietes el gatillo, subiré esto a todos los canales de noticias, foros de denuncia y sitios de la Darknet del planeta. Para cuando le apuntes, todo el mundo estará observando. Frank apretó los labios. ¿En serio? Como un tiro mortal, dijo Sahil. Cuando muera, será el villano. No un mártir. Frank dio una larga calada a su cigarrillo. ¿Y cuál es la jugada? 2 noches después Nueva York vibraba con una extraña electricidad. La red eléctrica de la ciudad se tambaleó durante 2 minutos mientras Sahil interceptaba todas las señales de transmisión digital de Manhattan. Las pantallas parpadearon en negro, luego se iluminaron con la verdad. Cámaras de seguridad de negocios clandestinos. Grabaciones de Fisk amenazando a funcionarios. Expedientes sobre la eliminación de cadáveres. Gráficos de lavado de dinero en los sistemas penitenciarios. Vigilancia de niños golpeados por sus fuerzas de seguridad privadas. En bares, hospitales, metros y salas de estar, la máscara de Wilson Fisk se hizo añicos. Luego vino el disparo. Imágenes en vivo de un dron sobrevolaban una gala benéfica en la azotea de un rascacielos de Midtown. Wilson Fisk, con la cara roja y presumido, subió a un podio, flanqueado por guardias, periodistas y altos mandos del Departamento de Policía de Nueva York. Una bala le atravesó el hombro. Giró, rugiendo. El pánico lo envolvió. El segundo disparo le atravesó la garganta. Carcajadas. Caos. Sangre. Sahil observaba desde una azotea contigua, con los brazos cruzados. Frank estaba a su lado, tras haber usado el traje de sigilo nano de Sahil para camuflarse entre las sombras tras los disparos. Antes de que los francotiradores de la policía pudieran localizar el origen, Frank se escabulló por la escalera de incendios. Ya había desaparecido cuando entraron en el edificio contiguo. Una semana después, el laboratorio subterráneo de Sahil Frank Castle permanecía de pie en un rincón, en silencio, mientras Sahil trabajaba con una pantalla holográfica brillante. Los presentadores de noticias todavía estaban analizando las consecuencias. El imperio de Fisk se derrumba. Funcionarios municipales dimiten en desgracia. La confianza pública en el Departamento de Policía de Nueva York se erosiona. Sahil apagó las pantallas. Frank Castle volvió a sentarse frente a él, con más frialdad esta vez. Lo prometiste. Nunca rompo un trato, dijo Sahil mientras marcaba una secuencia en su pantalla. Se abrió un mapa. Un punto rojo en Virginia y otro parpadeante en Jersey. Schoonover está en un complejo privado a las afueras de Cuántico. Está rodeado de 10 excontratistas militares y torretas activadas por movimiento. He introducido un virus en su sistema. Entrarás limpio. ¿Y Russo? Preguntó Frank entrecerrando los ojos. Russo se esconde, no de ti, sino de Hydra. Está en un convoy blindado en movimiento. He marcado la ruta, bloqueado el GPS y descontrolado sus comunicaciones.
Frank asintió con la voz apagada. ¿Cuándo? Sahil le entregó un disco nanométrico. Ahora. 3 días después las noticias no se hicieron eco de la muerte de Schoonover. No tuvo tiempo de hacerlo. Porque 20 horas después, el convoy de Billy ruso explotó en la autopista de peaje de Nueva Jersey. Quemado por una carga hueca, con un lado de su cara aplastado bajo los escombros. No hay sobrevivientes. No hay testigos. En el pavimento solo quedó una tarjeta de presentación. Un casquillo de bala con la palabra justicia estampada. En una azotea sobre Brooklyn, Sahil permaneció nuevamente en un silencio negro, observando las luces de la ciudad brillar como luciérnagas. Fisk se había ido. Schoonover desaparecido. Russo se fue. El castigador volvió a ser un fantasma. El equilibrio de poder había cambiado. El viejo orden tenía grietas. Y Sahil Splinter ya estaba buscando el siguiente imperio para quemar. Comentario 17 comentarios. Votar capítulo 20. Peter Parker y Oscorp Pola. Sahil. Amigo, contesta, por favor, Peter, cálmate, dijo Sahil con voz suave y mesurada. ¿Qué ha pasado? Bueno, escucha. Me desperté y el marco de la cama estaba pegado a mi mano. Como pegado. Y cuando intenté levantarme, aplasté sin querer el despertador. Luego me giré para agarrar la manija de la puerta, y adivina qué. La rompí por completo. ¿Estás bien? Sí, no. De repente estoy súper fuerte, y pegajoso, y siento estos cosquilleos. Como avisos antes de que pase algo. También me arranqué la mochila. La correa se rompió como papel. Y solo pude llamarte porque, gracias a Dios, mi teléfono tiene Siri. Tranquilo, dijo Sahil. Ven al laboratorio. Te revisaré. Peter estaba de pie en el centro del laboratorio, nervioso y con los ojos muy abiertos, como si su cuerpo hubiera descargado una nueva actualización del universo. No bromeo, tío, dijo Peter, flexionando los dedos. Siento como si todo mi cuerpo funcionara con trucos. Ya ni siquiera camino igual. Hizo una pausa. Entonces, espera. ¿Significa que ahora soy un mutante? Sahil negó con la cabeza. En realidad no. No tienes el gen X, así que, técnicamente, no. Estás mutado, sí, pero como Hulk o los Cuatro Fantásticos. Eres más un accidente científico que una lotería genética. Peter parpadeó. Genial. Soy un accidente científico. Eso no me va a atormentar en absoluto en terapia. Ya te acostumbrarás. Ahora, intenta esquivar mi puñetazo. Peter levantó la vista. Tío, no creo que me pueda golpear nada con este sexto sentido. O quizás debería llamarlo, sentido arácnido. Sonrió con suficiencia. Deberías ver lo rápido que me muevo ahora. Inténtalo, respondió Sahil. Te espera una sorpresa. Peter encogió los hombros. Sí, da igual. A ver. ¿Listo? Peter asintió. En el instante en que Sahil recibió el puñetazo, todo su cuerpo vibró como una sirena de tornado en su cráneo. Sus instintos gritaron, y Peter se movió, tan arrogante como siempre, solo para que el puño de Sahil lo alcanzara a mitad de la esquiva y zas. Lo derribara de espaldas. Peter jadeó. Tío. ¿Qué demonios? ¿Cómo lo hiciste? Un momento, ¿a ti también te mordió? Sahil sonrió. No hacía falta. Examiné la araña, extraje y me mejoré con su ADN. E incluso antes de eso, ya estaba alterado genética y cibernéticamente. Así que soy como, una superversión tuya. Peter se quedó mirándolo fijamente. Su cara gritaba. ¿Qué clase de mierda de anime es esta? Ah, y te dije que también soy artista marcial. Añadió Sahil, como si estuviera enumerando los especiales del almuerzo. Peter lo miró con los ojos entrecerrados. Supongo que eso explica el cuerpo adulto a los 13 años. Entonces abrió mucho los ojos. Espera. Oye. ¿Ya sabías lo de la araña? ¿De verdad esperabas solo para humillarme, eh? Sahil se rió. Solo quería molestarte, tío. No llores por eso. Peter se frotó las costillas. Ay, estoy llorando por dentro. Pero te voy a entrenar, dijo Sahil. Para que no le arranques la mano a alguien sin querer al chocar los 5. Vaya, gracias, Sensei, murmuró Peter. Qué ganas de que me humillen en la segunda lección. Lo serás, dijo Sahil, volviéndose hacia la consola. Prepárate. Este es solo el primer día. Peter se dejó caer en una silla cercana. Más vale que esto venga con bocadillos.
Mientras Peter se enfurruñaba con dramatismo en el fondo, Sail abrió una pantalla de consola aparte, bloqueada tras múltiples datos biométricos. Sus pensamientos se dirigieron a la amenazante sombra de Oscorp. Norman Osborn. Curtis Connors. Otto Octavio. 3 mentes brillantes. 3 catástrofes futuras. Y todos ellos se remontan a un edificio en Midtown. Norman no intentaba ser un villano. Intentaba salvar a su hijo de una enfermedad genética llamada síndrome de Ostoran. Rara y agresiva. El suero del duende de Norman surgió de la desesperación, no de la malicia. Pero la fórmula que había creado no era una imitación débil de un supersoldado. Era potente, caótica, y lo suficientemente fuerte como para competir casi de tú a tú con Peter, o incluso peor. Luego estaba el Dr. Connors. Financiado por Oscorp, perseguir sueños de regeneración para amputados sonaba noble. Hasta que el suero de lagarto le quemó el cerebro y lo convirtió en un parque jurásico unipersonal. Y finalmente, Otto Octavius. Genio. Amable. Pero demasiado confiado en su propia tecnología. La IA que construyó para sus brazos mecánicos tenía el potencial de reescribir toda su personalidad si las cosas salían mal, lo cual, alerta de spoiler, eventualmente ocurriría. Pero no iba a permitir que ese futuro sucediera. No esta vez. Norman aún no había comenzado las pruebas con humanos. Connors aún estaba en las primeras simulaciones. Otto ni siquiera había construido los brazos. Lo cual significaba que todavía había tiempo. Todavía había una oportunidad para guiarlos y asegurarnos de que no cayeran. Todo lo que necesitaba, era una razón para entrar a Oscorp y quedarse. Es hora de llevarse bien con Osborn, murmuró Sail, sacando la lista más reciente de líderes de proyectos de Oscorp. Veamos qué puertas puedo abrir antes de que las cosas se pongan feas. Comentario 16 comentarios. Votar capítulo 21. Disculpa del autor. Hola a todos, si todavía están leyendo este fic, me alegro mucho y les agradezco desde el fondo de mi corazón. Como muchos se han quejado del uso de IA, de lo cual no me siento orgulloso, decidí que no la usaré más. Me llevó mucho tiempo tomar esta decisión porque no estaba usando IA para crear la historia o la narrativa, pero la estaba usando para llenar y aumentar el recuento de palabras, así que tenía mucho miedo de no usarla más, pero ahora he decidido que no me importa si el recuento de palabras es bajo o algo así, porque comencé esto solo para poner mis ideas al mundo. Así que si ves que la calidad de la escritura disminuye a partir de aquí, lo lamento mucho. Gracias por leer. Comentario 10 comentarios. Votar capítulo 22. Colaboración. Entonces, señor Amato, ¿qué le hizo decidirse por esta colaboración? Como ya sabrá, la industria ya nos considera rivales. Norman Osborn, sentado en su oficina, observó a un niño de 13 años. No preguntó por el crecimiento anormal, pues estaba seguro de que esta persona se había sometido a experimentos, como muchos científicos que confían en sus trabajos. Sail respondió. Bueno, señor Osborn, después de todo, el mundo dice lo que ve y solo ve la superficie. Sin embargo, la verdad es que yo mismo me he inspirado mucho en los proyectos de Oscorp y me considero afortunado de haber tenido éxito en mis esfuerzos y ahora quiero ser parte del éxito de Oscorp también. Norman sonrió, mostrando una respuesta positiva, y pensó. Bueno, puede parecer y hablar como un adulto, pero por dentro sigue siendo un niño. Querer ayudar a alguien a quien admiras, aunque no te beneficie e incluso pueda ser perjudicial, no es algo que haría alguien con experiencia, pero es bueno para nosotros, así que no voy a rechazar esta oportunidad. Jaja, muy bien, señor Amato, discutamos entonces los términos de esta colaboración. Dijo Norman mientras discutían los términos de colaboración de Sail con el Dr. Curtis Connors y el Dr. Otto Octavius, con el consentimiento y aprobación de ambos científicos. Sail mencionó algo que puso rígida la cara de Norman. Deseo ayudarte con el suero en el que estás trabajando. Ya he creado mi propio super suero, que estoy suministrando a varias partes, así que tengo algo de información tuya. ¿Cómo sabe esto? ¿Me están espiando, señor Amato? Preguntó Norman, muy disgustado. Vaya, señor Osborn, yo nunca haría algo así. Es solo que obtuve algunas ideas a través de las personas con las que trabajo y que también pueden estar trabajando con usted. ¿Ross me vendió? ¿Por qué haría eso? Pensó Norman y obtuvo su respuesta de inmediato. Señor Osborn, considere esto un regalo mío. Sail puso un frasco de su supersuero basado en el suero de duende y lagarto frente a Norman. Además, el Dr. Connors se lleva la mitad del crédito, dijo Sail sonriendo. Norman estaba atónito, no podía creer esta mierda, ¿lo estaban engañando? ¿Y si no lo estaban? ¿Colaboración?
No hay necesidad si este genio ya ha hecho y, además, ha combinado los resultados de los proyectos que él y Connors no pudieron terminar.